Bueno, pues ahora damos paso a la mesa redonda en la que nos acompañan Michael de José, que como os comentaba antes es el CEO y CDO para la compañía de calidad Pascual, y Daniel Molina, que es director de innovación en Patentes Talgo. Responsable de gestión de innovación. Vale. Entonces, bueno, pues yo lo que me gustaría es que vosotros mismos, pues si queréis, nos hagáis una breve introducción de vuestra compañía y vuestro rol y luego ya vamos adelante con las preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a IBM y la Asociación Española de Calidad la invitación para estar en esta mesa redonda. Y me gustaría, lo primero, explicar un poco qué es Calidad Pascual. Aunque todo el mundo conoce la marca Leche Pascual, Calidad Pascual es una empresa familiar 100% española que tiene una serie de fábricas, la más importante en Aranda de Duero, Burgos. Tiene más de 2.500 empleados y más de 700 millones de euros de facturación. Y bueno, tiene marcas tan conocidas como Leche Pascual, Vivesoy para soja, Bifrutas para zumos y frutas, Bezoya para agua mineral, Yogures Pascual, etcétera, etcétera. Es decir, ya no solamente vende leche, sino que vende una variedad de productos. Dentro del tema de inteligencia competitiva, que es un tema tan amplio, pues es un tema muy importante, explicar un poco cuál es la experiencia de Calidad Pascual en ese sentido. Yo antes de ejercer como CEO o CDO llevaba inteligencia de negocio en Calidad Pascual y digamos lo que pretendíamos en ese área, que era una combinación de área de control de gestión y reporting a la alta dirección, nosotros sí hicimos esfuerzos por combinar lo que era puramente la información económica financiera con la información de mercado y competitiva. Os recuerdo que Calidad Pascual vende prácticamente a los supermercados e hipermercados, no vende a consumidor final, por tanto es un negocio intermediario y toda la información sobre ventas se recopila en los puntos de venta, que son los supermercados, y a nosotros nos llega la información a posteriori pues de lo que venden cada uno de nuestros productos, cuotas de mercado, evolución semanal, etcétera. Integramos esa información, lo poníamos en una especie de balance scorecard o cuadro de mando integral y hacíamos una especie de inteligencia competitiva. La diferencia que es de lo que vamos a hablar un poco ahora es que desde hace 2 años nos hemos dado cuenta de que este panorama tradicional de inteligencia competitiva ya no nos valía. ¿Y por qué no nos valía? Porque ha emergido una nueva situación radicalmente diferente que se llama el consumidor actual, que es un consumidor que, por decirlo de alguna forma, digital. Su comportamiento ha cambiado radicalmente. Y esto pues, nos ha cambiado todas nuestras estructuras de pensamiento tradicional. Si utilizo, por ejemplo, el modelo Canvas para describir cuál es el modelo de negocio de Leche Pascual, pues como somos un negocio B2B, es decir, negocio a negocio, no negocio a consumidor, no me aparece en ningún lado el dato de consumidor final. Nosotros llegamos al consumidor final a través de la publicidad, pero no tenemos ninguna información, salvo estudios de mercado que hacemos de vez en cuando, evidentemente, del consumidor final. Es decir, no aparece en el Business Canvas, no aparece en el radar. Y nos dimos cuenta de que el radar tenía que incorporar al consumidor final, aunque no vendamos directamente al consumidor final. ¿Por qué? Porque en última instancia es quien compra nuestro producto. En última instancia quien decide y quien da valor a nuestra marca. Esa información no nos da nuestro cliente, que son los supermercados, no nos lo da el mercado, a no ser que lo busquemos. ¿Y dónde lo vamos a buscar? Pues evidentemente dónde está. ¿Y dónde están nuestros consumidores hablando? En las redes sociales, en Internet, en Twitter, en Instagram, en todos esos lugares. Por tanto, hemos decidido buscarlos, escucharlos, preguntarlos y actuar en consecuencia. Por eso se crea la oficina digital, que tiene la labor, digamos, no solamente de conseguir toda esta información, sino a continuación ofrecérselo a las áreas
que deciden y decirles, oye, esta información es muy importante, tenéis que tomar decisiones diferentes, la situación ha cambiado. Lo que pasa es que no solamente recopilar información, que es inteligencia competitiva, ha cambiado tanto que no nos basta con recopilar información. Tenemos información muy interesante, tenemos efectivamente productos de escucha redes sociales, incluso de emailing para poder actuar con ellos, pero al final, ¿qué hacemos con esa información? ¿Para qué sirve? ¿Para qué áreas sirve? Bueno, con lo cual el papel de la oficina digital no solo es recopilar información, sino que para dar respuesta a esas preguntas no podemos simplemente proporcionárselo a las áreas, porque las áreas no saben qué hacer con esa información, porque es una dimensión totalmente nueva, con lo cual tenemos que ayudarles a responder a la pregunta de ¿so what? ¿Y qué? ¿Y qué con esa nueva información? Y la respuesta dice que es o hacemos una transformación de toda la empresa para que entienda y actúe en plan digital o no sirve para nada. Esta es nuestra experiencia y luego en las preguntas y respuestas que haya, pues hablaremos un poco de la dificultad de conseguir una transformación en la empresa digital para que sean capaces de reaccionar a este nuevo caudal de información, a interpretarla adecuadamente y a dar al consumidor final lo que realmente quiere, porque si no lo conseguimos, moriremos. Es así de simple. Y con esta rápida introducción doy paso a Daniel. Bueno, muchas gracias. Lo primero, agradecer la invitación. Es un honor para mí poder estar aquí. Y bueno, yo voy a ser muy conciso. Voy a contar un poquito cuál ha sido nuestro recorrido en los últimos años en este tema. Bueno, lo primero, ubicaros un poco. Talgo, más o menos todo la conoceréis. Es una empresa que se dedica a fabricar trenes, fundamentalmente, y a mantenerlos. También fabrica algunos equipos de mantenimiento para esas labores de mantenimiento. Más o menos somos 1.700 empleados y facturamos unos 400 millones de euros, más o menos. Somos una empresa grande, pero no enorme todavía. Entonces, bueno, dentro de la Dirección General de Negocios se ubican varias direcciones. Una de ellas es la de Innovación y Desarrollo. Y dentro de esa dirección hay varios departamentos y uno de ellos es el de Gestión e Innovación, del cual yo soy el responsable. Entonces, dentro de este departamento, hace ya algunos años, en el año 2009, creamos lo que llamamos un sistema de gestión de innovación, certificado por la norma UNE 166.002, que también conoceréis todos. Y bueno, ese sistema pues estaba muy enfocado a distintos procesos de vigilancia tecnológica, de creatividad, de análisis internos y externo, de transferencia tecnológica, patentes, etcétera. Entonces vimos que algunos de ellos funcionaban bastante bien y otros no. En otros habíamos optado por una metodología quizá un pelín arcaica ya para aquella época, hace ya 5 años. Y bueno, pues más o menos hacíamos cosas, pero no eran cosas que luego aportaran un valor real a la compañía. Entre ellos estaba la vigilancia tecnológica. Entonces decidimos hacer un análisis, una auditoría desde Dirección General, nos convencimos y vimos que era necesario hacer una auditoría de inteligencia competitiva, básicamente. Entonces nos apoyamos en una consultora que trabaja mucho con nosotros y tenemos mucha confianza en ellos, y hicieron un barrido por toda la compañía y de ahí pues nos propusieron varios servicios de inteligencia competitiva que dominaban ellos. Algunos de ellos nos parecieron muy interesantes, otros menos, y solo un par de ellos nos parecieron interesantes a nosotros, a nuestro departamento, a nuestra dirección. Otros fueron interesantes para otros departamentos, como puede ser en inteligencia de mercado, temas de benchmarking, temas de reportes ad hoc para alta dirección, etcétera. Entonces, como lo que yo más conozco es la otra parte, pues si os parece bien me centro en ello. Entonces, de dichos servicios, los que más nos gustaron fueron los de radar tecnológico, que al final es una forma un poco moderna de llamar vigilancia tecnológica, pero bueno, y gestión de conocimiento. La gestión de conocimiento creo que no aplica mucho hoy, con lo cual no me voy a entretener, pero bueno, si nos centramos en la parte de vigilancia, hay varios tipos de vigilancia, lógicamente. Nosotros nos centramos sobre todo en la vigilancia tecnológica, la de competidores, etcétera, se centra más en la parte de inteligencia de mercado, por lo menos en nuestra compañía. Entonces, dentro de la parte de vigilancia, para nosotros es crucial. Talgo es una empresa que se basa en la tecnología, se basa en el conocimiento, y entonces tenemos que estar siempre muy atentos a las nuevas tecnologías, no solo en nuestro sector, sino en el resto de sectores, ¿no? Además, Talgo tiene una tecnología muy particular, no sé, los que conozcáis un poquito el mundillo,
fundamentalmente todos los trenes del mundo, entre rueda y rueda, tienen un eje que las une y Talgo no lo tiene. Entonces eso es una diferencia crucial que marca toda la estrategia competitiva de Talgo. Eso quiere decir que tenemos que estar muy atentos a otras áreas, otros sectores, para poder introducir tecnologías que nos permitan competir con nuestros grandes competidores, que además son mucho mayores que nosotros. Entonces, pues bueno, vimos la necesidad de mejorar esa vigilancia, que es al final la entrada de todo nuestro proceso, todo nuestro flujo de la innovación. Entonces, lo que entra por vigilancia, luego pasa a la fase de creatividad, pasa a la fase de selección y análisis de ideas, y solo aquellas ideas que puedan ser, digamos, viables desde un punto de vista de proyecto de I+D, pasan a una fase de viabilidad, y de ahí se genera normalmente un proyecto de I+D, que luego los resultados serán positivos o no. Pero para llegar a ese proyecto de I+D y tener una inversión firmada por la Dirección General, hay que pasar, por lo menos en nuestra experiencia, forzosamente por todo ese proceso. Entonces, si nos centramos en la primera parte, que es la parte de vigilancia, nosotros lo dividimos en tres grandes fases, o 4 podríamos decir. Hay un universo de tecnologías, y de esas tecnologías tenemos que elegir cuáles son las que nos interesa vigilar, cuáles son las que nos interesa monitorizar. Entonces, la primera parte es la parte de la selección, que es una parte muy compleja, no me voy a detener. Pero bueno, una vez tú tienes detectadas qué tecnologías quieres vigilar o qué tecnologías te pueden interesar, lo que hacemos es hacer un pequeño resumen muy pequeñito, de 4 o 5 hojas, y presentarlo a lo que llamamos el comité de innovación, que está formado por personas que tienen poder decisorio dentro de la compañía. Entonces, solo algunas de esas fichas pasan a lo que llamamos el radar, es decir, pasan a que sistemáticamente cada X meses, en función de su relevancia, nos dé un reporte. El radar al final son personas y procesos, no estamos hablando de herramientas todavía. Eso es más para la parte de adquisición de información. Entonces, esas tecnologías que nos interesan, sistemáticamente se genera un reporte y cada 3 meses, 6 meses, un año, dependiendo de su relevancia, pues nos llega. Y el comité lo vuelve a analizar. Y entonces vamos viendo las tendencias de las tecnologías. Veis que me fijo mucho en tecnologías porque al final es lo que hacemos nosotros, pero bueno. Y llega un momento en que tú ves que una tecnología, bien el mercado o bien tu propia estrategia, te lleva a decir, jolín, esto podría ser un proyecto de I+D, esto podría interesarme implantar uno de mis trenes o uno de mis equipos. Y entonces el comité tiene que llegar a un punto en el que tenga la suficiente información, y eso se consigue a partir de los distintos reportes y las tendencias que vamos marcando, que diga, pues bueno, pues yo quiero invertir y quiero hacer un estudio más detallado, que sería la tercera fase. Hacemos un estudio muy detallado en temas de costes, de plazos, etcétera, y a partir de ahí es cuando nos podríamos plantear hacer un proyecto de I+D. No me quiero entretener más, pero al final es, en vez de hacer un estudio en profundidad por cada una de las tecnologías que nos pudieran interesar, hacer un filtrado previo, hacer una fase muy convergente que al final nos permita emplear los recursos en los que lo que realmente deberíamos de hacerlo, y no enredarnos en historias que no nos van a aportar valor. Y bueno, aquí me callo ya, ¿eh? Daniel, yo quería preguntarte, con respecto a la exposición que acabas de hacer, ¿qué herramientas utilizáis para hacer todo ese análisis? Porque me imagino que será mucha información la que disponéis. Si tenéis algún tipo de, efectivamente, de solución de gestión de la información, de segmentación, de estadísticas, de modelos, de modelización. Bueno, pues si nos centramos en las herramientas informáticas, efectivamente tenemos un software que es bastante potente. Se llama Goldfire, es de IHS. Y bueno, la verdad es que nos está funcionando bastante bien. Tiene pues todo tipo de funcionalidades, las búsquedas semánticas que estabais comentando. Luego es capaz de hacer un análisis de datos bastante potente. Tú le haces una pregunta, eso sí, tiene que ser en inglés, bueno, en chino o en japonés, quien se atreva, pero los dos en inglés. Y ciertamente luego los análisis que te saca son bastante pormenorizados si tú se lo pides así. Por ejemplo, le podemos preguntar, de hecho lo hemos hecho alguna vez, cauchos que funcionen, que tengan unas densidades entre 2 valores y que funcionen en un rango de temperatura entre -40 y 50 grados. Y la verdad es que te responde y te hace un filtrado bastante potente. Y es fundamental para nosotros. La verdad es que son tantísimas las fuentes de información que tenemos indexadas dentro de la herramienta, tanto internas como externas, que sin ese tipo de herramientas, pues hombre, hacemos cosas y hacíamos cosas, pero el valor que te aporta es muy reducido. Y Michael, esa oficina digital que habéis montado recientemente, ¿cómo os ha ayudado una herramienta como social media en la consecución de la oficina? Bueno, una herramienta de escucha de redes sociales
que lo tienes que configurar para cada una de las marcas de los que te interesa conocer qué se está hablando de tu marca y cómo se está hablando. Bueno, lo primero es que nos da una riqueza de información que antes no teníamos de ninguna forma, ¿vale? Y esa riqueza de información ahora estamos en el proceso de, digamos, configurarla de tal forma que sistemáticamente pueda ser accesible por parte de los departamentos de marketing y puedan entender lo que está pasando en el mercado, pero no a posteriori, es decir, con informes de una vez al mes, sino que estas herramientas están concebidas para que interactúes con ellas, yo diría que casi de forma diaria, de tal forma que tienes, pues si hablamos de qué están hablando de la marca, pues tienes menciones, cuántas menciones estás teniendo, en cualquier momento si ves un pico, puedes entender por qué se ha producido ese pico y qué tipo de comentarios están haciendo sobre tu marca, puedes saber el género de alguna forma, hombre, mujer, lugar geográfico, provincia o país, hora en que están haciendo el comentario, dispositivo que están utilizando. Toda esta es una información muy útil que marketing, los departamentos de marketing pueden y de hecho están ya utilizando para entender mejor al consumidor y por tanto para ver qué es lo que más valora y que enriquece, digamos, el tradicional flujo de innovación, por ejemplo, que tiene la compañía. Y como comentaba Daniel, es bastante normal, ¿no? Tú tienes una serie de tendencias a las que respondes con una serie de ideas, luego hay una selección de ideas, etcétera. Pero todo eso tradicionalmente se hace con herramientas de investigación de mercado que se basan pues, en focus groups, en preguntar a consumidores y ya se sabe que esa información llega de alguna forma tergiversada porque es entre comillas artificial. Aquí no, aquí el consumidor dice lo que quiere en la red social, tú lo que tienes que hacer es recopilarlo e interpretarlo y creo que en ese sentido enriquece mucho la información tanto para innovación como para marketing. Daniel, ¿cuántos recursos tenéis dedicados a lo mejor en la empresa, o un promedio que piensas tú que es requerido? Bueno, en nuestro caso, que como ya he dicho somos una empresa grande, pero tampoco excesivamente grande, para temas de diligencia tecnológica tenemos empleados, vamos a decir 2,5 personas, queda un poco mal decirlo así, en recursos equivalentes serían 2,5 y nos quedamos un poco cortos, la verdad. Nosotros lo que hemos hecho es lanzar estos servicios de forma, pues digamos, controlada. No nos lanzamos a la piscina con toda la compañía de golpe, con lo cual solo hay ciertos departamentos o ciertas direcciones a la compañía que tienen acceso a esta herramienta. No acceso de consulta, sino sobre todo acceso de petición. Petición bien puede ser proactiva o reactiva. Si es proactiva es que nos dicen, oye, esto es interesante, analiza a ver si os puede ayudar. Y reactiva, eso yo tengo una necesidad, búscame soluciones sobre esto. Entonces, dada esa situación, cuando nos abramos a toda la compañía, yo calculo que por lo menos 5 personas especializadas en vigilancia tecnológica necesitaremos. Si hablamos más de vigilancia de mercado, pues a día de hoy hay 3 personas full time y van un poco justas, la verdad. Entonces, pues esas son las cifras en las que nos manejamos. Michael, ¿cómo se realiza el proceso de integración de la información que obtenéis en el área de vigilancia tecnológica con la información que ya disponéis interna de Calidad Pascual? Bueno, realmente no lo estamos integrando. Es decir, lo primero que estamos haciendo es organizando muy bien la información, esta información enriquecida de las redes sociales y de Internet, y una vez que lo tengamos bien organizado, veremos cómo lo integramos en el flujo tradicional de información de la empresa. Ahora mismo lo único que estamos haciendo es, primero, crear este cuerpo de conocimiento, segundo, ayudar a las áreas a interpretarlo y a tomar medidas, y el tercer paso será la integración probablemente automatizada de esta información con las otras fuentes de información tradicionales que tiene la empresa. Por ejemplo, tradicionalmente el departamento de marketing tiene una información semanal de Nielsen que le va indicando las cuotas de mercado y las ventas de cada producto. Nosotros lo que queremos es integrar o enriquecer esa información con, por ejemplo, las menciones de la marca en Internet, ¿vale? No es el concepto de cuota de mercado, es un concepto diferente, pero es un concepto que enriquece. Yo creo que la integración lo llevaremos a cabo pues dentro de un año y medio,
cuando ya dominemos mucho más este tema. Y Daniel, ¿tú qué valor añadido ves que tiene para vuestros clientes implementar el tema de Big Data con el proceso de vigilancia tecnológica? Para vuestros clientes me refiero tanto externos como internos, porque en la compañía también tendréis clientes internos. Bueno, nuestros clientes, si nos centramos en los externos, pues la verdad es que se cuentan con una mano o con dos. Nosotros vendemos a operadores ferroviarios, que hay uno por país, con lo cual tampoco tenemos muchos clientes externos, por lo menos en la parte de trenes. En la parte de equipos eso es otra cosa. Y bueno, clientes internos sí que tenemos muchos más, lógicamente. Bueno, muchos más. Tenemos. Para los que realmente trabajamos nosotros es para nuestros clientes internos. Por lo menos dentro de nuestro departamento. Entonces, ¿valor añadido? Pues muchísimo, muchísimo. Ya digo, desde la situación que teníamos en 2009, que básicamente os hago un resumen, la vigilancia que hacíamos en 2009 era, 2009, 2010, 2011, era cuando alguien veía algo interesante, en general, pues se le pedía, oiga, haga usted un informe de vigilancia. Aparte de eso, todo su trabajo que tiene que hacer durante el día, encima le pido que haga un informe de vigilancia, además a cualquier persona de la compañía. ¿Quién lo pedía? Pues lo pedía el director de I+D, lo pedía el director de tal, pero al final no solía ser una petición que viniera de su jefe directo, con lo cual empezamos regular. Entonces, esos informes, pues había de todo tipo. Había informes que eran espectaculares y había informes que eran, pues bueno, un enlace a una web y ya te buscabas tú la vida. Entonces, desde esa situación a la que estamos ahora, que tenemos personas cuyo cometido fundamental es realizar estas labores, que eso para mí es fundamental, lo recomiendo a todo el mundo. O a una persona le pones como cometido hacer esto, o realmente, por lo menos bajo nuestro punto de vista, no va a funcionar. Entonces tenemos personas que sistemáticamente dan un reporte y las personas que están interesados en recibir esos reportes se apuntan, es decir, tenemos una serie de factores críticos de vigilancia que definimos anualmente y cada persona tiene la opción de decir, pues oye, a mí me interesa esto, esto y esto, envíamelo cuando tengas algo interesante. Entonces, de la situación de tener que ser tú quien aporte y quien haga el informe a tener que recibirlo y simplemente valorarlo, pues la verdad es que hemos ganado mucho. Y en cuanto al tema concreto de Big Data, pues lo que ya hemos comentado, es fundamental. Es que tenemos más de 500 fuentes indexadas a nivel externo y otras tantas a nivel interno. Es decir, nosotros mismos sabemos lo que tenemos en nuestro sistema informático, a no ser que lo indexemos con una herramienta de estas, con lo cual la diferencia es brutal. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, por favor, me lo decís, porque las preguntas que estoy realizando pues son las que me han sugerido, las que se me han ocurrido, pero si tenéis alguna específica, por favor. Hola, soy Conchita de Aceturri. Es una pregunta para Daniel. Bueno, quería comentar un poco, la verdad es que la situación que has planteado como punto de partida de establecer una metodología de vigilancia tecnológica, ponerse toda esa metodología en marcha desde tu empresa, desde Talgo, me suena bastante y me siento bastante identificada porque pienso que estamos en una situación parecida en mi empresa. Por lo tanto, identifico muchos puntos en común con lo que has comentado, ¿no? Quería preguntarte, en el caso de no haber tenido Goldfire, como has dicho que tenéis, es un poco parecida a la pregunta a la que tú has dicho, pero bueno, ¿qué otras herramientas habíais investigado para poder implementar? Y si habéis incorporado esa herramienta desde el minuto cero, es decir, si habéis hecho al principio un recorrido de metodología de vigilancia tecnológica sin herramienta y cómo ha sido esa experiencia, o si desde el minuto cero visteis la necesidad y no pasasteis por la experiencia de que no hubiera herramienta y de estar mirando o vigilando, no se sabe muy bien dónde, y si lo sabéis pues me dices dónde. Nada más. Bueno, pues vamos a ver. Nosotros efectivamente empezamos sin la herramienta. O sea, y obviamente en 2009, 2010, etcétera, no teníamos herramienta, por tanto no funcionaba. Pero no es que no funcionaba solo por la herramienta, es que no funcionaba por el proceso, no funcionaba por la sistematización, que además siempre nos lo recordaba. Es que vosotros hacéis mucha vigilancia, pero no sois sistemáticos. Tenéis 15 informes en diciembre, sospechosamente en diciembre, y 3 solo en enero. Entonces, algo está fallando aquí.
Entonces, si lo que hemos hecho es, primero, asesorarnos con nuestra consultora habitual sobre cuáles eran las herramientas, a nivel informático estoy hablando, más convenientes. Y les hicimos caso. Es decir, yo personalmente no he hecho un barrido sobre las distintas herramientas informáticas que hay, pero he hecho caso a quien me ha asesorado. Entonces, compramos Goldfire. Más que comprar Goldfire, lo que hicimos es tener a un consultor con nosotros un tiempo, y ese consultor, aparte de ir introduciéndonos el proceso, ayudándonos, etcétera, utilizaba Goldfire. Entonces, la vigilancia que él hacía, la hacía con el Goldfire. A su vez, teníamos nuestros analistas de inteligencia, que los denominamos así, que son las personas dedicadas a hacer esta vigilancia, que hacían esa vigilancia sin Goldfire. Entonces ya empezábamos a comparar, a ver cuál era la diferencia. Entonces, podríamos decir que desde el minuto cero no hemos tenido la herramienta, por lo menos lo que nosotros hemos hecho. La hemos tenido disponible a través de nuestra consultora, hemos visto la diferencia, y lo que sí que te puedo decir es que aunque no tengas la herramienta, realmente si tú implantas un proceso sistemático, si das a una persona la obligación, que sea su tarea fundamental, hacer este tipo de labores, la diferencia que vas a ver es brutal. Es decir, si a día de hoy, que llevamos realmente 2 años trabajando con este punto, no tuviéramos la herramienta, estaríamos muy contentos también. Y estaríamos muy contentos porque la diferencia con lo que teníamos anteriormente es enorme. Ahora bien, hemos llegado a un punto en, como he dicho antes, queremos ampliarnos a toda la compañía. Ahora mismo está muy acotado en las direcciones más técnicas, y es que o teníamos esa herramienta cuando antes de hacer eso, lo que hicimos fue pedir a la gente que nos dijera cuáles eran las fuentes de información tecnológicas que solían consultar, es decir, fundamentalmente webs, pero también, pues no sé, revistas, etcétera, y hicimos un análisis. Vimos que eran tantísimas que era imposible que nuestros analistas las vigilaran todas. Entonces ahí ya fue cuando nos dimos cuenta de decir, bueno, entre que el trabajo es mejor, los resultados son mejor viendo lo que ha hecho nuestro consultor con Goldfire, y que va a llegar un punto en que no tenemos capacidad de análisis, pues la herramienta es fundamental. Entonces, pues bueno, se puede empezar, pero si estamos hablando de una compañía de medio o gran tamaño, te tienes que apoyar en algo probablemente. Michael, me gustaría preguntarte ¿cuál es, en tu opinión, la mejor forma de distribuir la información que se obtiene a través de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva dentro de la empresa? Bueno, yo creo que es el departamento, los departamentos que utilicen esas herramientas de vigilancia tecnológica son departamentos de servicio. Por tanto, dan servicio a clientes internos. Lo que es muy importante es identificar quiénes son esos clientes internos, hablar de ellos, de sus necesidades, y diseñar lo que tú vas a proporcionarles en función de sus necesidades. Con un pequeño además de, no siempre los departamentos saben lo que quieren. Por tanto, y de hecho, hay muchas posibilidades de información que, como ellos no saben que existen, no demandan. Por tanto, tiene que haber una proactividad del departamento que está dando esta información, de también informar de las distintas otras capacidades de información que la tecnología hace posible y que probablemente ellos ni sospechen que exista. Por tanto, es más proactivo que simplemente reactivo. Y luego lo más complicado de todo, que todavía no hemos pasado por esa fase, es integrar esa información con las otras fuentes de información que tiene la empresa, que son muchas, son variadas y no siempre están sistematizadas. Y pongo un ejemplo. Imagínate el área de I+D y el área comercial yendo a distintas ferias a lo largo y ancho del mundo, pues con distintos objetivos. Bueno, pues es increíble, pero esa información luego no se digamos, recoge y se difunde a todo el mundo, con lo cual se queda como en silos funcionales, y eso evidentemente es una pérdida de tiempo, es una pérdida de todo, ¿no? Todavía no tenemos eso integrado, pero sabemos que tenemos que hacerlo. Daniel. Una pregunta para Daniel, que a lo mejor lo tiene más un poco estructurado con la empresa, la información, que es, al final tenéis unos especialistas, unos analistas de información, generan sus informes, que están haciendo el análisis del radar tecnológico, etcétera, etcétera.
esa información se difunde por la empresa, pero luego hay proactividad por parte del resto de las áreas para facilitaros información, para que proactivamente, oye, creo que esta fuente es interesante, esta vigilancia es interesante, o esta nueva tecnología es interesante. Bueno, pues día a día cada vez hay un poquito más. Inicialmente estábamos muy estancados simplemente en la dirección de I+D, y entonces un poco por obligación en algunos casos y otro poco por motivación o voluntad en otros, pues sí que nos llegaban bastantes solicitudes proactivas que nosotros llamamos. Las solicitudes proactivas, como ya he comentado, es cuando alguien ve algo interesante, nos lo manda y nos dice, tomad la decisión vosotros de si esto es interesante, vigilarlo o no. Luego está el otro caso, que son las reactivas. Las reactivas es algunas personas específicas con cierto poder, jefes de proyectos, directores, etcétera, cuando tienen una necesidad concreta a nivel tecnológico, pueden pedir al radar que busque soluciones. Entonces, por lo que hemos visto, cuando tú lo amplías fuera de un ambiente muy controlado, como sería la dirección de I+D, en general la gente tiende a utilizar la herramienta como una herramienta reactiva, es decir, no sé por dónde salir, por favor búscame una solución tecnológica que me pueda ayudar a solventar este problema que tengo. El tema proactivo es más complicado. El tema proactivo, al final las personas, pues cada uno sabemos mucho de lo que sabemos, y por tanto cuando vemos algo interesante, pues es normalmente de nuestro ámbito tecnológico, centro de nuevo la tecnología. Entonces es complicado pedirle a alguien que te vigile algo cuando tú sabes que ese alguien sabe mucho menos que tú sobre ese aspecto concreto. Entonces te va a dar la impresión, al menos desde el primer punto de vista, que vas a perder información. Es decir, que si no lo haces tú mismo, no vas a tener resultados que te gustaría tener. El tema de todo esto es pues hacer pues mucha campaña de publicidad para que la gente vea que esto realmente es una herramienta que a ellos les ayuda. Hay gente que inicialmente se lo plantea si les parece que es más algo que les va a dar más trabajo. Es decir, ahora tengo que estar pendiente de si veo algo interesante, mandárselo a Daniel. Pues no, es algo que la gracia de todo esto está en que, vale, tú me mandas algo, yo te lo vigilo, te hago unos reportes, pero luego te lo mando, te lo difundo. No solo a ti, sino a las personas interesadas, pero a ti, que eres tú quien ha pedido esto, te lo voy a mandar y te voy a pedir específicamente que si ves algo que no te gusta, que me lo digas. Y entonces hay como una interacción. Cuando ya entienden eso y pasadas 2 o 3 iteraciones ven que las cosas al final salen como ellos lo hubieran hecho, pues entonces es cuando has ganado un adepto más a tu sistema. Inicialmente muchas barreras, muy complicado, y fundamental que la alta dirección o media dirección se implique mucho, sobre todo en la parte de no de difusión de resultados, sino de comunicación de lo buenos que han sido los resultados que tenemos. Y bueno, no me quiero enrollar más. Michael, nos han estado al inicio de la presentación hablando de las diferentes vigilancias, vigilancia tecnológica, vigilancia competitiva, vigilancia comercial. ¿Qué ámbito de actuación de las herramientas crees tú que es más importante de todas estas vigilancias que nos han dicho? Bueno, yo creo que eso depende de la empresa y depende de la situación de cada empresa. Todos los ámbitos son importantes. Estás en Talgo, pues evidentemente el tema de tecnológico de I+D es clave. En el caso de Pascual, que es una empresa de productos de consumo, la clave es el consumidor. Esa es la clave que debe ejercer como una especie de imán, ¿vale? No somos nosotros quienes tenemos que empujar el producto al consumidor, sino que el consumidor tiene que ser el imán y tiene que, digamos, ser el punto, el foco donde todos los departamentos, empezando por I+D, pasando por marketing, servicio al cliente, producción industrial, todo el foco es el cliente. Claro, si todo el foco es el cliente, hasta que no nace el tema de la revolución digital, ese cliente, que era el consumidor final, realmente era un ente que estaba ahí, pero que realmente nosotros no conocíamos uno a uno cómo pensaban ni cómo, digamos, hacíamos inferencia. Ahora lo importante es que tenemos la herramienta o un conjunto de herramientas que nos permite no solamente conocerlos, sino dialogar con ellos. De tal forma que ahora mismo vamos a empezar ya, digamos, experimentos de Open Innovation, en donde vamos a incorporar las opiniones de los consumidores que funcionan y que hablan a través de redes sociales para que opinen anticipadamente de una serie de productos
o atributos de productos en los que estamos pensando. Claro, alguien podría, alguien no, normalmente los de marketing dicen, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso es descubrir nuestras cartas ante la competencia. Bueno, yo creo que esa es la reacción natural que todo el mundo piensa, pero yo francamente le doy muy poca importancia a eso. ¿Por qué? Porque del pensamiento o de la idea a la ejecución práctica hay todo un mundo. Y ese mundo depende de tus capacidades, de tus recursos, de tus prioridades, de tantos temas que simplemente la idea, para mí, no es demasiado relevante. Por tanto, ese miedo que tenemos todos de que la competencia se está vigilando y que se va a adelantar a ti, yo creo que es complicado y no creo que sea tan dramático como algunas personas piensan. Yo creo que es mucho más importante conocer la opinión que no conocerla por miedo a que la competencia pueda saber por dónde estás pensando. Totalmente de acuerdo contigo, Michael. La realidad es que hoy en día toda la estrategia de todas las compañías debe estar centrada en el cliente y procurar además tener una visión de 360 grados del cliente y además individual y en tiempo real, en mi opinión. Daniel, una pregunta. Esta vigilancia tecnológica, este radar tecnológico que comentabais, para la hora de hacer diseños, proyectos de innovación y demás, ¿lo utilizáis? ¿Tenéis alguna solución que haga vigilancia de vuestros propios datos? Me refiero, pues estabas comentando que vuestros trenes no llevan eje, pues sobre los datos que tenéis de funcionamiento, de garantías, de averías, etcétera, de todos los datos que dispone la empresa internamente, ¿tenéis algún tipo de investigación, alguna solución que os esté también aportando información desde ese punto de vista? Bueno, aquí yo creo que tocamos otro punto que para mí se denomina gestión de conocimiento. Entonces, una cosa es la información que extraemos de fuera, que es la vigilancia tecnológica fundamentalmente. Internamente también, al ser una compañía grande, distintas áreas que hacen, no llamarlo innovación, pero desarrollos tecnológicos por lo menos, pues puedes aprender mucho unas de otras. Cuando ya nos vamos a otros temas, que es más de gestión de incidencias, qué sabe uno, qué sabe otro, eso lo llamamos gestión de conocimiento. Y estamos en ello, estamos con un proyecto piloto enfocado en un área muy concreta, un área tecnológica también, porque nos basamos en ello. Y bueno, pocos datos os puedo dar en este sentido, pero lo que sí que tenemos claro es que es algo fundamental, llevamos años pensándolo. Y bueno, pues al final es algo parecido. Tienes que implantar un proceso, tienes que dotar de cierto rol a algunas personas que se dediquen a esto fundamentalmente. Y nada, al final consiste en que todo el conocimiento que se genera durante un proyecto haya en unos procesos de captura, que en cada una de las fases críticas del proyecto, cuando acaban, pues salta una alarma y el responsable de ir a capturar ese conocimiento pues va, habla con las personas indicadas, recoge ese conocimiento y lo almacena. Lo almacena quiere decir que lo escribe y tenemos una serie de registros pues, de lecciones aprendidas, podríamos llamar, aunque es un poquito más global. Pero esto aún está en pañales en Talgo y si queréis dentro de un año o dos nos vamos a sentar y os lo cuento mejor. Si me permites, yo quisiera añadir un comentario rápido sobre la gestión del conocimiento. Yo creo que la gestión del conocimiento es muy importante, pero nosotros estamos descubriendo que esta revolución digital que tiene una característica tecnológica que no tienen las revoluciones anteriores, y es que son capaces de cambiar las reglas de juego. Ya no estamos hablando de una característica funcional de un producto, de parte de nuestra oferta, no. Es que si nos pueden cambiar las reglas del juego, eso significa que nos pueden dejar fuera, totalmente fuera de juego, un nuevo competidor o un competidor existente. Con lo cual, lo que hay que vigilar son, en este sentido, nosotros estamos empezando a vigilar los startups, porque por definición cuando surge un startup es porque tiene una idea que cambia una regla de juego. Entonces nosotros estamos empezando a vigilar el entorno de los startups que tienen relación directa o indirecta con el mundo de la alimentación, porque de ahí puede haber, digamos, fuente de ideas, fuente de información muy interesante, y funcionan a una velocidad que nosotros internamente no somos capaces de hacer, porque todavía no nos hemos acostumbrado a la velocidad que requiere el cambio digital. Yo creo que esto es un tema muy importante. ¿Es gestión de conocimiento? Sí,
pero no la típica que vamos a recopilar la información de la empresa, vamos a tenerlo disponible para otros. Yo creo que va mucho más allá y en este sentido creo que, bueno, merecía la pena comentarlo. Muchísimas gracias, Michael. Y bueno, pues ahora esta última, vamos, no sé si tenéis alguna pregunta vosotros que queráis realizar, que parece ser que ya vamos un poco ajustados de tiempo. Pues me gustaría, para terminar, haceros una pregunta que me gustaría que me la contestarais los dos, ¿no? Y es, ¿cuál creéis que es el medio más eficaz para comunicar los resultados de un observatorio? Bueno, no sé si es el medio más eficaz, os cuento lo que hacemos nosotros. Y es muy sencillo, como os comentaba, tenemos un listado de factores críticos de vigilancia. Eso quiere decir que listamos una serie de áreas clave para nosotros y ese listado pues se lo hacemos llegar a las distintas personas, digamos, con un carácter técnico dentro de la compañía. Bueno, pues por email. Utilizamos el email simplemente. Nos contestan, se apuntan y luego cada reporte que hay en ese sentido pues se le envía por email. Quizá no es la mejor, pero es lo que tenemos a nuestro alcance a día de hoy. Bien, también aquí yo creo que esta transformación digital también nos ha llevado a cambiar un poco la forma de difusión de la información y el conocimiento. Lo mismo que en el ámbito del consumidor o del cliente particular existe algo que se llama red social, existe algo que se llama Facebook, pues ahora existe el Facebook de las empresas. Herramientas de trabajo colaborativo que se añaden al correo electrónico o se añaden a formas normales y que lo que hacen es difundir el conocimiento entre las personas más afectadas de una forma mucho más consistente, mucho más activa y mucho más personal. Nosotros llevamos 2 años trabajando con una herramienta en este sentido que se llama Conecta de IBM también y bueno, es muy difícil de implantar. ¿Por qué? Porque requiere un cambio de mentalidad. Ahora, asumiendo ese cambio de mentalidad de trabajo colaborativo, de apertura, de volcar tus conocimientos concretos día a día, bueno, pues ya tenemos grupos concretos con experiencias muy positivas y estamos utilizando esas experiencias muy positivas para conseguir que poco a poco la empresa cambie su forma de colaborar internamente y especialmente colaborar con la información. Muchísimas gracias a los dos. Yo por mi parte pues no se me ocurre así ninguna pregunta adicional que me haya quedado sin respuesta. No sé si se os ha ocurrido alguno a vosotros, veo que no. Y bueno, pues daros las gracias por este tiempo, a Michael y a Daniel por compartir vuestra información con todos nosotros y bueno, insistir en lo que más interesante, si lo tengo que resumir en una frase, es en que cualquier tipo de proyecto que tengamos que afrontar a día de hoy, que está claro que las reglas del juego han cambiado, que además se ha repetido en varias ocasiones, que siempre tenemos que estar sponsorizados, como ha dicho antes Ramón, por la dirección general, que busquemos el apoyo porque son proyectos estratégicos muy necesarios que efectivamente han cambiado las reglas del juego y tienen que también cambiar cómo nosotros hacemos los negocios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos también por vuestra participación y ahora si queréis un café aquí en la sala de al lado para poder charlar y hacer preguntas en directo si queréis entre los que estamos. Muchas gracias.